Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar las soluciones y gases ideales. Bueno, mi nombre es Franci Muñoz. Primero comenzaré por soluciones, que es la molaridad. La molaridad es una medida que es concentrada para indicar cuántos moles de soluto hay disueltos en un litro. Moles por litro de solución. Normalidad. La normalidad es una medida que concentra e indica cuántos equivalentes de soluto hay por litro de solución. Depende de la reacción química, como ácidos, bases, redox, etc. Porcentaje masa-masa. Es la concentración que indica cuántos gramos de soluto hay por 100 gramos de solución. Gramos de soluto por 100 gramos de solución. Porcentaje masa-masa. Es la concentración que indica cuántos gramos de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. Muy usado en soluciones acuosas y en un laboratorio. Porcentaje volumen-volumen. Es la concentración que indica cuántos mililitros de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. Esto es usado para líquidos como aromáticos o perfumes o alcoholes, puede ser más. La definición de gases ideales es, ¿qué es un gas ideal? El gas ideal es que describe el comportamiento de un gas, suponiendo que sus partículas no interactúen entre sí y que su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente. Es una aproximación, pero funciona muy bien para gases a baja presión y alta temperatura. Entre estos está las partículas de los gases ideales, que es la fórmula principal es P, que es presión, B, volumen, N, moles, R, constante de los gases, que su número es 0,082 átomos de atmósferas por litros sobre moles por Kelvin y temperatura de Kelvin. Cuando un gas se comporta como ideal, es alta temperatura, baja presión o moléculas pequeñas y ligeras. Cuando un gas no es ideal, hay altas presiones, hay bajas temperaturas, son moléculas grandes o apolares. Y entre ellos están las leyes de Boyle, Charles y Guy-Lussac. Que nomás les voy a hacer ejemplo de dos. Las dos que les voy a hacer, se las voy a escribir a continuación. Bueno, a continuación voy a hacer dos ejemplos de los gases, la ley de Boyle y la ley de Charles. Comenzamos con la ley de Boyle. Dice que a una presión de 2 atmósferas, un gas ocupa un volumen desconocido. Si la presión cambia a un 1,6 atmósfera y el volumen final es 4,5 litros, ¿cuál era el volumen inicial? Primero que todo vamos a comenzar con los datos. La presión 1 sería 2 amperios. 2 atmósferas, disculpen. La presión 2 sería 1,6 atmósferas. El volumen 2 sería 4,5 litros. Y lo que nos pide que sería volumen 1. La fórmula normal sería presión 1 por volumen 2, que queda igual a presión 2 por volumen 2. Bueno, pero en este caso
vamos a cambiarla a, porque estamos queriendo encontrar es el volumen 1. Entonces vamos a pasar a presión 2 a multiplicar presión volumen 2 a multiplicar y presión 1 a dividir. Bueno, aquí se sustituyen volumen 1 y presión 2, que sería 1,6 atmósferas por volumen 2, que sería 4,5 litros, y se divide entre 2 atmósferas, el cual nos daría 1,2 dividido entre 2, y el resultado final de B1 sería 3,6 litros. Este sería la fórmula con la que se usa y este sería lo que nos pide. Entonces, a forma de que vamos pidiendo o de lo que nos pidan, tenemos que buscar cómo hacer el ejercicio. Si se necesita B2, si se necesitara, tendríamos que pasarlo a multiplicar B1. Bueno, este ejercicio estaría resuelto y su respuesta final sería el valor inicial sería 3,6 litros. 3,6 litros. Y eso sería todo con la ley de Boyle. Ahora continuamos con la ley de Charles. Dice, una determinada cantidad de neón ocupa 0,3 litros a 200 centígrados. Calcular el volumen que ocuparía a 0 Celsius. Si la presión se mantiene constante. Como dije anteriormente, siempre pongo la fórmula primero y a lo que pasaría. Estos serían los datos. B1 sería 0,3 litros, temperatura sería 200 centígrados, B2 no la tenemos, la buscamos, la queremos encontrar, y temperatura 2 que estaría a 0 centígrados. Estos se los pasaría a Kelvin, que Kelvin se respetaría a que es 273. Entonces, 273 aquí sería la suma. Entonces, aquí pasaría a ser 473. El resultado final, 200 más 273 sería 473. Acá, como está a 0 Celsius, quedarían 273. Y acá, como esta es la fórmula general y estamos buscando B2, vamos a pasar a multiplicar B1, temperatura 2 pasa a multiplicar y temperatura 1 pasa a dividir. Entonces reemplazaríamos B2 por 0,3 litros por temperatura 2, que sería 273 Kelvin, y pasaría con 473 Kelvin a dividir. Su resultado final sería
Aquí multiplicaríamos y dividiríamos y quedaría 0,17 litros. Porque Kelvin con Kelvin se, se, se Kelvin y Kelvin se anulan y quedaría litros. A continuación seguimos con el ejemplo de molaridad. ¿Cuántos gramos de NaCl se necesitan para preparar 500 mililitros de solución de 0,2 molar de cloruro de sodio? Este ejercicio lo hice aquí claramente para explicarles mejor. Se necesita molaridad, que se la representa así. Vamos a tener volumen y aquí pasaríamos con molaridad. Dice cuántos gramos de NaCl se necesitan para preparar 500 mililitros de solución 0,2 molar de cloruro de sodio. A esta sería masa, esto sería molaridad y esto sería volumen. El volumen sería 500 mililitros que se los pasa a 0,5 litros. La molaridad que nos dio es de 0,2 mole sobre litros. Para conseguir la fórmula que es M por N por peso molecular. Dice que tenemos que conseguir N. La fórmula sería masa por peso molecular. Como tampoco tenemos masa, pasamos a M, que sería N por dividido en volumen. Este pasaría, primero tenemos que conseguir peso molecular, que ya lo tenemos, que es acá. Se suman los dos de la tabla periódica, el peso molecular de cada uno, que nos daría 58.4 gramos en sobre mol de NaCl. Y aquí lo pondríamos. Como ya tenemos ya continuamos. Para conseguir N en molaridad, en N, esta la pasamos a multiplicar. Molaridad por volumen. La pasaríamos a multiplicar para conseguir N, que sería 0,2 moles sobre litros por 0,5 litros, que nos daría 0,1 mol. Este se lo pondré acá y este pasaría a ser el encargado de multiplicar y darnos la masa, que sería 5,84 gramos, que sería la masa. Y a continuación seguimos con normalidad. Normalidad dice, calcula la normalidad de una solución de 34.84 gramos de H2O CO4 en 500 mililitros. Primero que todo, aquí puse los datos, que es normalidad, la que se necesita, masa y volumen. Esta es la fórmula general, que sería normalidad es igual a D equivalente a menos gramos sobre volumen. Acá pasaría a el peso molecular con carga. Eso se lo explicaría después. Ahora vamos con la fórmula, que sería esta. Primero, 500 mililitros pasarían a 0,5 litros. Después, N pasaría a 0,5 acá abajo.
de que es de los litros. Y para conseguir el de acá arriba, tendríamos que sacar este gramos, que sería un una carga de gramos por DH2O CO4, que pasaría con 49 gramos. ¿De qué salen esos gramos? De acá. Peso molecular 98. 98 se los divide entre 2, que sería los átomos de la carga. Y nos quedarían 49 gramos, que pasarían acá. Los gramos saldrían de aquí, para que no se vayan a enredar tanto. A continuación, como no tenemos el de acá, ponemos la X de que no sabemos qué es. Y acá pondríamos 34.8 gramos. El resultado de esto sería 0,71 equivalente a gramos, que este sería el resultado acá que se pondría. Y seguiría 1.42 equivalente a gramos sobre litros. ¿Por qué? Porque se divide. Y sería este, en la determinación. Para los que no se enredaron un poquito en aquí, este es del peso molecular. Peso molecular sería, bueno, continuamos. Peso molecular que sería H2CO4, que sería, peso molecular sería H, como tenemos 2, sería 1 por 2, quedaría 2. C quedaría 32 por 1, quedaría 32. Y O, que son 4, se diría 16 por 4, que nos daría 64. Y ese sería el peso molecular, que nos toca de sumarlo el de cada uno. Aquí sería, como lo dije a continuación, 98 gramos sobre mol. Y como toca dividirlo entre dos cargas, entonces quedaría peso molecular de 49 gramos sobre mol. Para los que no entendieron ese pasito. Muchas gracias. Ahora seguimos con el porcentaje masa-masa, que su fórmula general sería el porcentaje de masa, que sería masa absoluto dividido entre masa solución por 100. Aquí vamos a presentar un ejemplo. Si disuelves 5 gramos de azúcar en 95 gramos de H2O de agua, entonces sería así. M, que es masa por dividir entre masa, que sería 5 entre 100
entre 95 de azúcar, gramos de azúcar por 100 y daría 5 gramos de azúcar. Pasaríamos a masa volumen, que sería dividido entre gramos de soluto entre milímetros de solución por 100, que sería 10 gramos de NaCl en 200 mililitros de solución. Este sería el ejemplo. La solución sería de lo siguiente. Primero pondríamos como pone masa volumen y dividido entre 10, que sería 200 mililitros por 100. También nos daría 5. 5%, ya igual acá, 5 gramos por ciento. El porcentaje estamos sacando aquí. Y por último sería el porcentaje de volumen, que sería milímetros de soluto, milímetros de solución por 100. Aquí vamos a poner 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de agua, que sería 20 mililitros de alcohol en 80, o sea, el total de esto sería 80 más 20 sería 100, entonces dividiría entre 100 por 100, entonces el total nos daría 20%. Y eso sería todo. Gracias.